Publiqué en Reddit pensando que me iban a dar la razón. Tenía mi versión preparada. Ordenada. Con todos los detalles que me hacían quedar bien y los que no me favorecían ligeramente omitidos. Típico. Conté que mi hermana llevaba años siendo la favorita. Que siempre recibía más ayuda. Más atención. Más todo. Y que cuando tuvo su momento de necesidad real yo decidí no aparecer. Como venganza por años de diferencias que solo yo había llevado la cuenta. Esperaba validación. Los primeros comentarios llegaron rápido. YTA. 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 Eres el villano de tu propia historia. Tu hermana no tiene la culpa de lo que tus padres hicieron. Te vengaste de la persona equivocada. Seguí leyendo durante una hora. Miles de personas diciéndome lo mismo desde ángulos diferentes. Intenté defenderme en los comentarios. Empeoró todo. Cerré la aplicación. Pero los comentarios seguían en mi cabeza. Porque tenían razón. Mi hermana nunca me había hecho nada directamente. Yo le había cobrado una deuda que no era suya. La llamé al día siguiente. No me lo perdonó de inmediato. Pero contestó. Y eso fue más de lo que yo merecía después de lo que había hecho. Reddit me destruyó ese día. Y tenían razón en hacerlo. Yo llegué sin saber si debería estar ahí. Sin saber si la exclusión de los meses anteriores se extendía a ese contexto también. Sin saber qué cara iba a encontrar y cómo iba a recibirme. Lo que encontré fue la cara de personas que no esperaban que yo estuviera ahí. Germán con esa expresión de quien ve aparecer una variable que no había calculado. Mi madre con la incomodidad de quien está entre dos cosas y no sabe completamente en cuál estar. Otros miembros de la familia con sus propias versiones de la misma incomodidad. No hubo escena. Era el funeral de mi abuela y eso ponía límites a lo que cualquiera podía hacer sin quedar fatal delante de todos los demás. El notario era metódico. Organizó los papeles con la eficiencia de quien ha presidido muchas de estas reuniones. Comenzó a leer. El patrimonio de mi abuela era modesto. No había fortunas escondidas ni propiedades que cambiaran la vida de nadie. Era lo que había sido el resultado de una vida austera y ordenada. Objetos. Algunos ahorros. La distribución que uno espera en estos casos. Y entonces el notario dijo que había un elemento adicional. Un sobre. Cerrado. Con instrucciones de ser abierto y leído en voz alta ante todos los presentes antes de que la reunión terminara. Nadie en esa habitación lo esperaba. El notario abrió el sobre. Sacó varias hojas escritas a mano con la letra de mi abuela que yo reconocería en cualquier parte porque había visto esa letra en tarjetas de cumpleaños y en notas pequeñas durante toda mi vida. Comenzó a leer. Mi abuela había escrito que llevaba años observando a su familia con los ojos de quien tiene suficiente distancia generacional para ver cosas que los que están dentro no pueden ver. Que había observado las dinámicas. Los patrones. Las formas en que el poder se ejercía y las formas en que se respondía a ese ejercicio. Que había observado específicamente lo que había pasado en los últimos años con su nieto. Mi nombre. El notario siguió leyendo. Mi abuela explicaba que había una diferencia entre los miembros de la familia que aceptaban los términos del sistema porque les convenía hacerlo y los que los cuestionaban porque tenían una relación con la honestidad que no les permitía no hacerlo. Que esa diferencia no era siempre cómoda. Que las personas que cuestionaban los sistemas desde adentro raramente eran populares en ese sistema. Que eso no las hacía estar equivocadas. Que me había visto durante años cuestionando cosas que necesitaban ser cuestionadas aunque nadie quisiera escucharlo. Que lo que la familia había llamado falta de respeto era en realidad algo diferente. La negativa a fingir que ciertas cosas eran lo que no eran. La honestidad que incomoda precisamente porque no tiene el tacto de la mentira conveniente. Que lo que yo había dicho en esa cena era verdad. Que ella lo sabía porque lo había pensado durante años sin decirlo de la misma forma en que las personas muy mayores a veces saben cosas durante mucho tiempo antes de que llegue el momento de decirlas.
La habitación tenía una temperatura diferente a la que había tenido al principio. El notario siguió leyendo. Mi abuela había decidido que quería que algo quedara dicho en voz alta y ante testigos antes de que ella ya no pudiera decirlo. Que el miembro de la familia que había sido excluido por decir la verdad merecía que alguien dijera también la verdad sobre esa exclusión. Que Hermann había construido su posición en la familia sobre una versión de los hechos que se sostenía porque nadie la cuestionaba en voz alta. Que ella la cuestionaba. Desde ese papel. En ese momento. Delante de todos. Lo que siguió en esa habitación no fue ordenado. Hermann intentó decir algo sobre el estado mental de las personas mayores y sobre los documentos firmados bajo determinadas condiciones. El notario lo interrumpió con la paciencia de quien ha visto intentos similares y sabe exactamente qué decir para que no prosperen. Algunos miembros de la familia miraban el papel. Otros miraban a Hermann. Otros me miraban a mí. Mi madre me miraba con una expresión que no había visto en su cara antes. No dije nada durante esa parte. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque lo que mi abuela había escrito era más elocuente que cualquier cosa que yo pudiera añadir y porque añadir algo habría cambiado el foco de lo que era suyo a lo que era mío. Era el momento de ella. No el mío. Salí de esa reunión con la dignidad de quien ha escuchado que alguien que importaba lo veía de verdad. No con el triunfo de quien ha ganado algo. Con algo más tranquilo y más profundo que el triunfo. Lo que pasó con la familia después de ese día fue un proceso que no tuvo la linealidad que uno imagina. No hubo reconversiones instantáneas ni disculpas espectaculares. Hubo personas que procesaron lo que habían escuchado de formas distintas y con tiempos distintos. Hubo conversaciones que ocurrieron en los días siguientes que no habrían ocurrido sin ese sobre. Con Hermann no hubo reconciliación. Ni la buscaba yo ni la ofreció él. Hay personas cuya relación con el poder es demasiado central a su identidad para que una carta leída en voz alta la reorganice. Lo que sí cambió fue el terreno. La versión de los hechos que había sostenido la exclusión ya no era la única versión disponible. Y eso cambia las cosas aunque no las resuelva completamente. Con mi madre hubo una conversación larga que fue de las más honestas que habíamos tenido. Que produjo cosas que las conversaciones anteriores no habían podido producir porque había cosas que ahora estaban sobre la mesa que antes no habían estado. Lo que aprendí de todo ese proceso tiene varias dimensiones. La primera es sobre los sistemas familiares y lo que sostiene su autoridad. Que la versión de los hechos que un sistema acepta como oficial se sostiene mientras nadie con suficiente credibilidad la cuestione públicamente. Que mi abuela tenía esa credibilidad de una forma que yo no tenía. Y que lo usó con una precisión que ninguno de los que estábamos en esa habitación esperábamos. La segunda es sobre los que observan en silencio. Mi abuela no había intervenido durante los meses de mi exclusión de forma visible. Había llamado para preguntar cómo estaba. Había seguido siendo ella misma de la forma en que las personas muy mayores que saben quiénes son siguen siendo ellas mismas independientemente de lo que el sistema alrededor esté haciendo. Y mientras tanto había preparado algo. Con paciencia. Con precisión. Con el timín de quien sabe que el momento correcto para decir ciertas cosas es cuando ya no hay posibilidad de represalias porque la persona que las dice ya no está ahí para recibirlas. La tercera es sobre lo que significa ser visto. No validado. No defendido exactamente. ¿Visto? Mi abuela no me defendió porque yo tuviera razón en todo. Me vio porque prestaba atención de verdad. Porque la distancia que da la edad permite ver ciertas cosas con una claridad que la proximidad no permite. Y decidió que lo que veía merecía ser dicho. En voz alta. Ante todos. Desde un sobre que nadie sabía que existía hasta que el notario lo sacó sobre esa mesa. Ese sobre no me devolvió una familia perfecta. Me devolvió algo más valioso. La certeza de que una persona que había estado en mi vida desde el principio había prestado atención de verdad. Y que esa atención había valido más que todos los aplausos que el sistema familiar había repartido durante décadas entre quienes aceptaban sus términos. Eso es todo lo que necesitaba. Eso es todo. Gracias por escucharme.